Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes ya, ¿o no? Buenas tardes, sí. Son las 12:02, 18 segundos. Estamos haciendo Diálogos Humanos en la Universidad Central de Chile, un programa de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Estamos, como siempre, con el siempre bien ponderado y atento, querido compañero de trabajo Francisco Saavedra, que hace posible este encuentro con todas y todos ustedes. Saludamos a Francisco, ¿cómo estáis? Bacán, muy bien. Recordamos también a nuestro querido amigo Luis Felipe Bulatich, artífice también de la radio chilena y el periodismo, que nos dejó en febrero, pero está siempre en nuestros corazones. Y, como siempre, no estoy solo. Aunque la semana pasada estuve solo, pero atendimos a que era un problema que había que solucionar. Estoy con mi partner. ¿Cómo estáis? Hola, Dani. ¿Cómo ¿Bien estás? y tú? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mi partner Diego Arancibia Clavel. No, Clavel no. Sí, no es primera vez que me hacen la relación con el apellido aquí. Mi compañero de trabajo... Yo soy Arancibia Morales. Arancibia Morales. Mucho gusto en mi tu apellido. Morales por la mamá. Sí, pues. Sí, yo soy Perkich por la mamá. Mi querido amigo y compañero Diego Arancibia, cientista político, doctorando. ¿Cómo va con la tesis doctoral? Ahí defendiéndome, avanzando. Sí, ya he avanzado bastante más que... Voy avanzando, más de lo que pensaba. Para los que nos escuchan, hacer una tesis doctoral o hacer un doctorado es una explosión en el mundo. Entonces, cuando uno dice avanzo poco pero avanzo, eso ya es un logro tremendo. ¿Sí? Pero no es difícil por los contenidos, por lo que uno tenga que probar, sino que por lo que uno tiene que sacrificar para poder escribir y tener tiempo, y que siempre es muy difícil y es muy escaso. Porque no solo es sentarte a escribir, sino que hay que entrar en una sintonía particular con uno mismo. ¿Tu tesis en qué, recuérdame? Mi tesis. Sí, señor. Ya lo hablamos, pero recordémoslo. La amenaza a la seguridad de la Alianza del Pacífico. La amenaza a la seguridad de la Alianza del Pacífico. Pero ya me entrevistaste así improvisadamente. Hablamos en profundo sobre eso. Y queríamos sacar un artículo también, acuérdate. Sí, bueno, sí me acuerdo. Pero nosotros no somos los protagonistas de eso quiero decir. Hoy día. Eso quiero decir. No estamos los dos solos, porque tenemos un brillante invitado que nos va a contar cosas alucinantes de nuestra facultad. Y como siempre es Diego el que hace todos los honores y todas las presentaciones, y es el hombre formal de este proyecto, así que Diego, se nota, adelante. Se nota, ¿o no? Mira cómo nos vestimos. Sí, bueno, claro. Bueno, hoy día estamos acompañados, Dani, y a todos quienes nos están escuchando, por William Aguilar, que él es de profesión tecnólogo médico, ¿cierto? Así y es. Además es el encargado y el plenipotenciario de el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, que es un activo que que fue inaugurado recién este año, digamos, a principios del mes de enero, si mal no recuerdo, y que forma parte, como bien decía, de este activo que tiene la Facultad de Medicina para poder ejercer la docencia en la carrera de medicina propiamente tal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te dicen? Willy. A mí todo William. el mundo me dice Will o me dice Willy. Bueno, Ya. primero que todo... ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te siente más cómodo? Will. Vamos, Will. Listo, vamos. Will. Primero que todo, muchas gracias. Para mí esto es un honor poder, ¿no es cierto?, hablar un poco de lo que hace uno, del trabajo que se encarga y de todas las proyecciones que tiene el laboratorio de anatomía. ¿Ya? Desde ese punto de vista es un proyecto sumamente interesante que tiene la universidad, el haber creado esta nueva carrera, ¿ya? Y dentro del último tiempo, ya estamos hablando previo a la pandemia, aproximadamente desde el 2019-2020, se está validando de manera internacional que el uso de
material cadavérico, ¿no es cierto?, de lo que es el aspecto anatómico propiamente tal, es la potenciación más grande, ¿ya? Porque más allá de un aspecto relacionado con lo que es simplemente un aprendizaje significativo, esto tiene una emocionalidad muy grande. A ver. Profundiza ahí, eso me interesa mucho. ¿Por qué existe una emocionalidad? A ver, aparte de este tema de la anatomía, yo me dedico a las neurociencias, ¿ya? Qué interesante. Tengo en parte hago cursos de neurociencia, estoy a cargo de un curso, y principalmente dentro de lo que es el concepto de memoria, de aprendizaje, lo fundamental es la motivación, ¿ya? Es la motivación y lo que es principalmente la emocionalidad que tiene. Uno para aprender tiene que estar motivado y para motivar tiene que estar emocionado. Ya yo creo que ustedes dentro de las carreras, ahí como hablaba del doctorado y también un apoyo de lo que es la tesis, porque verdaderamente las tesis no se crean ni se destruyen, solo se posponen. Ya eso es, Qué sabio. es una máxima clásica dentro de los estudios de postítulo y posgrado. La emoción es importante. Cuando uno no tiene emoción no aprende. Ya. O cuando uno está con lata sobre algo, no hay motivación al respecto, se hace un poco más tedioso. Y este ámbito de lo que es trabajar con material cadavérico desde la curiosidad que tienen los estudiantes, ya desde eventualmente la procedencia, ¿no es cierto?, las donaciones que son asociadas a esto, les genera un plus, ¿ya? No es lo mismo aprender con un modelo que aprender con algo que fue real, los chicos, la gente, y hasta el día de hoy incluso yo me lo cuestiono. Yo trabajo también en otros lugares donde existe un programa de donación, ya, de cuerpos a la ciencia, y desde ese punto de vista yo he compartido con la gente viva y después me ha tocado el momento de recibir los fallecidos, y ahí uno aprecia realmente lo que es un cuerpo donado a la ciencia, ¿ya? Oye, me rayó este cabro. ¿Qué querés que te diga? En 3 minutos nombró 18.500 cosas importantísimas para el aprendizaje y la universidad. Exactamente. Oye, Will, yo lo que quería preguntar, ¿por qué es importante? Porque yo creo que esto no todo el mundo lo sabe, a lo mejor lo asume porque que es importante, que tiene que haber, pero ¿por qué es importante que la universidad, una facultad de medicina en este caso, cuente con un laboratorio de anatomía? Esa es la importancia fundamental, aparte de todo el contexto emotivo, ya, es el contexto de que la anatomía como asignatura dentro de las carreras del área de la salud y sobre todo dentro de la medicina es la primera impronta, ya, a un trabajo con algo que se le debe o se le merece un respeto. ¿Ya? Entonces desde ese punto de vista uno siempre se pregunta varias cosas, y también cuando la gente estudia medicina, los chicos no le van a preguntar, ¿no es cierto?, si estudió tal canal fisiológico, tal cosa puntual, sino que le preguntan, oye, ¿viste un fallecido, viste un cadáver? Y desde ese punto de vista esa impronta ya genera la importancia porque viene de la base o del fundamento que ellos comienzan a trabajar ya con algo que le deben respeto. ¿Ya? Y ahí hay un respeto y una ética asociada. Entonces se desarrolla desde el ciclo inicial de esto, de una formación más transversal, formación científica, ese respeto que yo tengo que tener, y fundamentalmente en el caso de la universidad, que el sello de la carrera de medicina es la humanización, en la medicina humana, ya. Es importante considerar esto en el laboratorio de anatomía. Yo tengo ganas de crear un programa de donación acá, que la gente se done a la Universidad Central para evidenciar aún más este respeto. Y dentro de los últimos años, estamos hablando de los últimos 15 años, ha tomado mucha fuerza lo que es la dignidad póstuma, ¿ya? Es decir, el cuerpo, el fallecido, ¿tiene dignidad o no? ¿Ya? Yo, aparte de dedicarme a esto, yo trabajo como embalsamador, ya, embalsamo fallecidos para repatriaciones, para que tengan un mejor viaje, para que las personas los recuerden mucho más en ese sentido, el último viaje que tengan, porque principalmente el fallecido, ¿ya? Sin embargo,
la familia ya es la que honra esta dignidad póstuma del fallecido y tiene que estar en las mejores condiciones, se tiene que respetar, no se tiene la peor falta de respeto hacia un cadáver, hacia un fallecido, hacia un cuerpo donado, principalmente es destruirlo, ya dejando, ¿no es cierto?, que no se mantenga en buenas condiciones, maltratándolo. Entonces todo este aspecto ético, ya este aspecto humano, se ancla, ¿no es cierto?, directamente con lo que es el trato de un fallecido como primera impronta. Estamos los dos callados. Estamos como absorbiendo información, sí, digamos, como, y reflexionando, porque sí, surgen muchas inquietudes sí. y varias reflexiones como que para darle espacio a la vez. Entonces, sí. A mí hay algo que me llama la atención particularmente, y es que con todas las personas que hemos conversado en la facultad, con Diego, siempre está presente esta temática, ¿no?, de lo humano, de rescatar lo más importante. ¿Por qué diseñamos una carrera de medicina donde lo que se respete principalmente tiene que ver con el trato a las personas, con la humanización en definitiva? ¿Cómo hacemos de alguna manera para ni siquiera diferenciarnos de los otros? Porque eso pasa por otros elementos, diferenciarnos de otras carreras, pasa por otras cuestiones, proyectos educativos y una serie de cosas más. Pero cuando estamos hablando de algo como el cuerpo humano de un fallecido, o sea, algo que cualquier persona de a pie dirá, ok, un cuerpo. Pero tú no estás hablando que ese cuerpo merece dignidad, merece respeto, hay un tema ético, hay un tema valórico, más allá de lo normativo. Es como pensar inclusive en la ceniza de una persona. Nosotros tenemos un poquitito de la ceniza de mi suegro en la casa, en una ánfora, y es como súper respetado ese espacio, porque ahí está. Sabemos que él no está ahí, ¿no? Pero hay algo que nos recuerda, que no... A la Loreto, mi señora, le hace cariño antes de salir. Cuando la casa queda sola, le dice, ya, cuídame la casa, papá, qué sé yo. Hay un componente cultural, si tú quieres, mucho más profundo respecto de cómo vivenciamos la muerte. Y mi impresión también es que cada vez más estamos empezando a alejarnos de esa percepción de la muerte como una cosa gris, oscura, lúgubre, tenue, de llanto, de destrucción, y empezando a mirar... Es como ver lo que pasa en los funerales. Los funerales ya no son tan negros, tan oscuros, tan llovidos, sino que de repente hay música, hay canto, hay alegría. En un entierro yo he estado en un entierro que la gente anda con garrafas de vino celebrando, qué sé yo, no sé qué. Pero eso nos hace comprender el mundo de otra manera, a nosotros que somos generaciones un poquito más carreteadas, digamos. Pero en los jóvenes, cruzar lo que tú dices, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cruzarlo desde el inicio, por aspectos valóricos, normativos, motivacionales, es una vuelta súper grande, porque estamos hablando de este paradigma en un modelo educativo de la medicina que es mucho más estructurado, que es mucho más tradicional, ¿cierto? El modelo de la formación en medicina no es el mismo modelo de trabajo social. Estoy diciendo una tontera al aire, pero para entender que la estructura desde donde se posiciona la medicina en tanto educación es mucho más formal y mucho más rígida. Entonces empezar a hablar ahí, el Acuerdo de Bolonia, la Agenda 2030 de la UNESCO, los nuevos paradigmas educativos, estamos ya hasta el cansancio leyendo la importancia que tienen los estudiantes en el proceso educativo, que es la nueva tendencia de educación que viene hace 30 años. Entonces que tú me digas, mira, aquí lo que importa es el respeto, lo que importa es la motivación de los estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, me parece extraordinario. Extraordinario. Diego. Sí. No, lo que a mí bueno, de todo lo que dijo Will, hay varias cosas que me dejan reflexivo. En el fondo, acá también hay que pensar cuál es también la concepción finalmente de la muerte que tiene, o con la cual se empieza a relacionar, en este caso, el estudiante de medicina. Y en ese sentido, ¿cómo tú lo has visto en estos primeros acercamientos que ellos han tenido ya con este laboratorio de anatomía? Porque hay que decirlo y lo podemos conversar también, porque el laboratorio,
la carrera de medicina es nueva, está en su primer año, ¿cierto? Es un laboratorio de anatomía que está recién instalándose, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo ha sido como esta retroalimentación que se ha generado? ¿Genera de alguna manera, no sé, hay miedo, hay aprensiones? ¿Cuál es la emocionalidad que está referida y cómo se empieza también a trabajar eso? Porque muchos se pueden quedar con la primera emoción, pero la verdad de las cosas es que si yo voy a trabajar en este caso con los cuerpos a los cuales yo les debo en este caso respeto, con todo lo que tú nos explicaste, ¿cómo se van de alguna manera trabajando estas emociones para que sea algo, forma parte de la actividad de mi vida diaria, en este caso para un médico? ¿Puedo aportar algo a la pregunta? Sí. Porque también cuando un estudiante está en formación y se encuentra con un médico X, el médico ya tiene asumido pero sí es un cuerpo. A partir de lo que dice Diego, ¿no? Como, ¿cuál es la manera en cómo el estudiante reflexiona o se vincula con eso cuando además hay un profesor que dice, no, pero si es un tumor nomás, pues no se preocupe? O el neurocirujano que dice, no, pues sí se va a morir. Porque, no es porque sea maldito, es porque está acostumbrado. Entonces él está como curtido, ¿no? Entonces lo que te dice Diego es, claro, cómo avanzamos ahí cuando además hay otro factor, que un profesorado que, producto de su experiencia, dice, sí, pero bueno, se quebró un pie. Claro, bueno, retrocediendo un poco a lo que tú hablaste, principalmente nosotros nos fundamentamos en el cuerpo en el apego, ¿ya? El apego a nuestra materialidad, y si uno lo ve desde un punto de vista un poco más filosófico, el cuerpo es nuestro único bien, ¿ya? Hasta que llega repentinamente esta muerte, ya nada nos pertenece y del cuerpo no podemos caer. Ya no podemos ir más allá del cuerpo, no somos metacorpóreos desde ese punto de vista. Entonces, ese apego es lo que genera también una palabra que uno puede decir respecto a los estudiantes, respondiendo un poco más tu pregunta, que es la primera palabra que se me viene a la mente es curiosidad. ¿Ya? Esto estimula la curiosidad, y no solamente estimula la curiosidad de ver, ¿no es cierto?, por sí mismo, ya de hacer lo que el concepto de autopsia, ya que es ver por sí mismo, más allá que de desarmar un cuerpo, ¿no es cierto?, de disecarlo y todo, es ver la experiencia personal que uno tiene, ¿ya? Y esa curiosidad fundamentalmente se basa en las generaciones más actuales, en lo que es la historia que tiene la persona. Ellos ya vienen con un paradigma distinto a lo que éramos nosotros. Yo cuando estudié, por ejemplo, el cuerpo era un cuerpo y el cuerpo era un objeto, ¿ya? Un objeto que se abría, que se estudiaba, que tenía tales causas y que falleció de tal cosa. Y en la ley, ¿no es cierto?, sigue existiendo este concepto del cuerpo como objeto, ¿ya? Por eso años atrás, con este caso terrible del profesor Nivaldo, quieren establecer esta ley Nivaldo, que el cuerpo, ¿no es cierto?, tenga algún agravante, hacer, ¿no es cierto?, con este cuerpo algún proceso X, ¿no es cierto?, no me gustaba usar las palabras, ¿no es cierto?, clásicas desde ese ámbito, pero deteriorar este cuerpo, malograrlo, ¿no es cierto?, que tenga algún agravante dentro de lo que es un homicidio, porque, por ejemplo, yo puedo tener un cuerpo, ¿no es cierto?, puedo cometer un homicidio, ¿no es cierto?, un cuasi delirio, empujo a alguien, ¿no es cierto?, fallece y yo después me deshago el cuerpo trozándolo y no es ningún agravante, ya un descuartizamiento, no me van a procesar por eso, ya moralmente sí. Ya desde ese punto de vista moral, desde el punto de vista de la conciencia del bien y el mal, evidentemente eso genera, ¿no es cierto?, un agravante, pero un agravante más moral y social que legal. Perdón, y ese aspecto legal, ¿tú sabes si ha avanzado? Yo me acuerdo de la discusión, ¿habrá avanzado? No, está relativamente stand-by, como muchas cosas bien sabemos que están stand-by todavía, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, como les decía, y retomando con este tema de lo que es anclarlo directamente al aprendizaje, estas nuevas generaciones ya vienen con una emocionalidad distinta, ¿ya? Si podríamos decirlo de alguna manera, su chip es distinto, su empatía es diferente, ¿ya? Y eso dentro, ¿no es cierto?, de lo que es el área de la medicina, donde nos enfrentamos a generaciones más antiguas que son mucho más rígidas al respecto y mucho más agresivas. Para mí ha sido un desafío bastante interesante cambiar mis paradigmas y mostrarlos desde el punto de vista de decir las mismas cosas, pero más sutilmente.
¿ya? Porque evidentemente antes no se consideraba la emocionalidad como se está considerando, y ahí es un punto un poco, puede establecer uno una crítica al respecto, ¿no es cierto?, que se validen tanto las emociones y llegue a ser un poquito perjudicial, pero la labor dentro de nosotros como el profesorado, ¿no es cierto?, ustedes como comunicadores en ese sentido también es establecer y que las nuevas generaciones se den cuenta que existen estos límites, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde es válida, ¿no es cierto?, mi emoción, y que no nos pasemos, ¿no es cierto?, al otro lado del péndulo, que sería también un poco perjudicial. ¿Ya? Lo que dijo el señor Izaguirre. ¿Qué dijo? Que elimináramos las tonteritas de las humanidades en la universidad y le pusiéramos todo el empeño en las tecnologías. Sebastián Izaguirre dijo una imbecilidad, pero sin precedentes. Eliminemos la tonterita de las humanidades en las universidades. No, porque eso... A ver, no, enfermo. ¿Quién hace las tecnologías? Los humanos. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Las tecnologías tienen una humanización también. Ya son parte de este desarrollo y nada funciona sin nosotros. Esto sin nosotros tres en este momento preciso no sería nada. Estaría una cámara transmitiendo un silencio, ya, y un televisor y mucha tecnología. Pero ¿qué sería de esta tecnología? Si la tecnología, a ver, es un punto importante que hay que diferenciar ahí dentro de las tecnologías aplicadas también al concepto anatómico y la enseñanza-aprendizaje, mucho 3D, virtualidad y todo eso, pero la tecnología sin nadie que la sepa usar no sirve. ¿Y quién usa las tecnologías? Precisamente son los humanos. Bueno, y existe solo para que esté al servicio del ser humano. Claro, exactamente. No tiene otro sentido. Sí. Ya todavía no llegamos a ese concepto medio de estilo Terminator con una tecnología que tenga una autosustentación, eso no... Oye, Will, yo te voy a hacer una pregunta con respecto a lo que habías mencionado antes y me quedó dando vuelta y yo lo desconozco completamente y por eso te lo pregunto y perdonando mi ignorancia. Pero, ¿qué es la dignidad póstuma? A ver, la dignidad póstuma, ¿no es cierto?, es... A ver, todos como seres humanos vivos tenemos una dignidad, ya por el hecho de nacer, ¿no es cierto?, y esa dignidad va más allá del concepto social y del contrato social que podamos tener de los derechos, ¿ya? Hay que establecerse un poco esa distancia o distanciar un poco lo que es el derecho versus la dignidad. Ya probablemente esa dignidad se pueda satisfacer con ciertos derechos, ¿ya? Sin embargo, eso en el vivo sigue existiendo, como un poco está como en el limbo y la descripción no es muy correcta. Si uno le pregunta a la gente, oiga, ¿usted sabe lo que es dignidad? Y no te van a dar una definición muy de diccionario, sino que una definición bastante propia y personal, ¿ya? De qué es lo que consideran ellos como dignidad. Y en el caso del fallecido, la dignidad póstuma, ¿no es cierto?, es un trato adecuado hacia este fallecido, ¿no es cierto?, que involucre un buen manejo, un respeto, una dedicación a este cuerpo. En el caso, por ejemplo, si uno se dedica a embalsamarlo, a mantenerlo después de su fallecimiento durante un cierto periodo para que pueda tener un adecuado proceso de rito mortuorio, independiente de lo que es la filosofía o religión que puedan tener asociada, ¿ya? El rito mortuorio es tremendamente importante en todos los contextos, ya desde el más simple hasta el más complejo, ya, porque es algo muy personal y principal o personal identitario de ciertos grupos. Y lo fundamental, yo creo que es, en relación a la dignidad póstuma, es cómo, ¿no es cierto?, nosotros tratamos este fallecido para los familiares, ¿ya? Un ejemplo clásico, porque uno siempre aprende por ejemplos de falla la dignidad póstuma, no sé si se recuerdan muchos años atrás, la huelga del servicio médico legal, ¿no es cierto?, donde salió en la televisión gente que entraba a buscar a sus fallecidos, decían que estaban en unas condiciones deplorables. Eso es principalmente lo que es el concepto de dignidad póstuma, ¿ya? Y por ejemplo, perdón, me voy a ir a otro tipo de caso. Al caso de los uruguayos que se cayeron en la nieve. ¿Ahí hubo una dignidad póstuma? A ver, yo creo que ahí, en el sentido, a mí me gusta mucho este concepto de definir las cosas con una sola palabra. Estamos tan sometidos y bombardeados, ¿no es cierto?, a información que a veces nos es útil que alguien nos diga una sola palabra para que nos quede claras las cosas. Yo creo que eso es sobrevivencia. Sí, estaba haciendo lo mismo. Es sobrevivencia, y la sobrevivencia, ese aspecto que tiene, no
en lo personal yo creo que nos hace cuestionable ya las condiciones en que puedan haber estado estas personas y lo que fueron los sobrevivientes que desde ese punto de vista tuvieron que lamentablemente para poder alimentarse establecer esas cosas. Sí, pero lo digo, perdón Dani, del punto de vista de que me quedé pensando en este concepto de la dignidad póstuma y el caso de ellos, en el fondo, porque bueno, yo he visto las películas, he leído bastante documentales claro. y me ha parecido siempre relevante como el respeto que ellos les tenían a sus compañeros, que finalmente, claro, gracias a ellos siguieron viviendo, ¿ya? Pero también hubo el trato que manifestaba en este sentido de tratar de saber de qué cosas era de cada uno, dónde está, darle la gracia, o me quedó una parte de él, bueno, le doy algún tipo de ritual. Entonces, claro, eso a mí me hace en fondo como reflexionar y pensar si efectivamente ahí se aplicó. Exacto. Desde esta perspectiva conceptual, digamos. Pues claro, porque muchas veces para poder describir o dar efectivamente, intensificar o promover un buen trato, yo tengo que empezar a definirlo. Y en el caso me imagino que la dignidad póstuma va por ahí, digamos. Pero creo, y logro identificar, y por lo que me dice Will, efectivamente ahí hubo una dignidad póstuma. Exacto. Mi pregunta es si esa dignidad, dos preguntas, ¿verdad? La primera es si esa dignidad es del cuerpo, o esa dignidad es de la persona, o es la dignidad del cuerpo que era persona, o es persona. Esa es una pregunta. Y la otra es que ante la supervivencia, yo pienso en la supervivencia del Estado y cómo la supervivencia del Estado mata gente. No sé si me explico. Sí, esa dicotomía. Pues claro, yo sé que hay una diferencia abismante, ¿no? Pero cualquiera podría decir, claro, pero entonces para que el Estado sobreviva, para que el Estado de Israel sobreviva, tenemos que aniquilar la Franja de Gaza. Total, pero si murieron, pero si es para la sobrevivencia del Estado, mi amigo, no. O la dictadura, acá en Chile, en Argentina, en España, en todas partes. Como diciendo, ya, pues, para que nuestra sociedad siga estando bien, hay que eliminar a algunos, y sin dignidad, porque hay que esconderlos también, ¿sí? Ahora, eso nos puede permitir abrir un debate gigantesco, precioso, muy interesante, que no quiero invitarte a que discutamos política hoy día, ¿no? Pero me entra la duda, y sí me queda la curiosidad absoluta de lo que menciona Diego. Bueno, si efectivamente tuvimos que alimentarnos de nuestros compañeros para poder sobrevivir, estoy violando ese espacio más allá del ritual que haga, ¿no? Estoy violando ese espacio de identidad, de honor y de cuidado del cuerpo del otro, y que como alternativa me quedaba solamente comer nieve, entonces me iba a morir igual. Claro, es tremendamente compleja la situación. Ya, yo creo que siempre cuando uno ve estas situaciones, lo ideal es abstraerse, mirarlas bastante de afuera y mirarlas sin preconcepciones ni concepciones personales, sin juicio de valor. Sin juicios de valor, exactamente, hacerlo sin juicios de valor. Pero lo que dice acá Daniel es tremendamente importante en el sentido de que honraron la memoria, ¿ya? Esta dignidad póstuma se fundamenta en algo mucho más, que viene mucho más del holos, de lo holístico. No sé si han escuchado hablar de la medicina holística, los conceptos holísticos que tienen. Y en ese sentido, este todo se aplica a la dignidad póstuma considerando que uno tiene un cuerpo, que el cuerpo fue una persona que tuvo una historia y que tiene un entorno. Ya el entorno no se muere con esa persona cuando fallece. ¿Ya? Por lo tanto, este concepto de dignidad póstuma es bastante amplio, ya muy amplio en el sentido de que considera todo lo que fue la historia, ¿no es cierto? El momento, el proceso de la muerte propiamente tal, porque esta muerte es un proceso y el proceso lo vive tanto, ¿no es cierto?, el fallecido desde el punto de vista biológico y corporal, y lo vive a su vez también los familiares, ¿no es cierto?, los deudos desde el punto de vista emocional, con todas las etapas del duelo y que cada duelo es distinto. Entonces, en ese sentido, esa dignidad póstuma se ancla a algo mucho más total, ya abarca mucho más que es lo que es simplemente el proceso de la muerte y de los cuidados que tenga la corporalidad propiamente tal. ¿Ya? Entonces nosotros consideramos la corporalidad y consideramos la familia. ¿Ya? Algo de dignidad tiene que ver también entonces con la eutanasia, ¿no?
Sí. De esta dignidad corpórea del otro que está sufriendo. Exactamente. Eso, evidentemente, como tú hablabas, ¿no es cierto?, el concepto de los estados, ya de los estados, ¿no es cierto?, este concepto de la muerte, de esta aplicabilidad de los estados, y sin entrar a lo que es política, sino que verlo un poco más de afuera, ya abstraerse e intentar comprender el fenómeno propiamente tal. Todo este concepto de los estados, ya de lo que tú acabas de mencionar, obedece a algo que pueda ser ya sea ideológico, ya ideología política propiamente tal, o religiosa o filosófica, ya, y eso obedece, ¿no es cierto?, a un plan que es un plan de control de este ser humano, ya, y si nos vamos desde ese punto de vista, el ser humano siempre tiene que estar gobernado por alguien. La biopolítica y Foucault, ¿cachai? Sí, a mí me gusta bastante Foucault. No sé si ustedes dentro, yo creo que probablemente lo hayan hecho, tú sobre todo hayas leído a ¿Por qué nos gobiernan las élites? de Vilfredo Pareto, ¿no es cierto? Y Gaetano Mosca. Ese concepto se fundamenta mucho en lo que es tu pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el ser humano? A ver, el ser humano como individuo, como unidad, si llega a ser un ser despierto, ¿verdad?, que es este concepto de liberación, nos metemos en Macondo. Sí. Ese personaje no mueve masas, pues se mueve a sí mismo. Sí, claro. ¿Ya? Y ahí, desde ese ámbito, se complejiza todo. ¿Ya? Entonces, también yendo a lo que es el concepto, ¿qué dignidad a nosotros nos puede proveer un Estado? ¿Ya? Si ese mismo Estado está realizando, ¿no es cierto?, violaciones de los derechos humanos. Y ahí está la paradoja. Perdón, claro, porque el Estado me habla de dignidad si lo que más atropella es la dignidad de las personas. Ahora, yo lo único que quería hacer ahí como la diferencia de tratar de entender que, y de acuerdo a lo que nos ha enseñado Will en esta ocasión, es que el Estado no es un cuerpo humano. No, claro. Aquí estamos hablando de cuerpos humanos. Sí. La pregunta es si es que efectivamente la dignidad, a partir de lo que pasó en la cordillera, si yo tengo que cruzar la historia o la existencia del cuerpo del otro para rescatar mi dignidad, ¿cierto? O sea, perdón. Si tengo que profitar del cuerpo del otro para mi sobrevivencia, la pregunta es cómo sobreviven las sociedades, cómo sobreviven las culturas y los estados, sean o no individuos, violando la dignidad del otro, como una reproducción sistemática de algún elemento que tenemos que eliminar para la subsistencia de este Estado. Lo que hicieron con la universidad pública en Chile, lo que hicieron fue cercenarla, distribuirla, cortarla, con el propósito de dividir las fuerzas. Bueno, es que creo que es ahí donde también entra la ética. Exacto, entra la ética, la deontología, el concepto, aterrizándolo un poco más al concepto de corporalidad. Si yo veo este ámbito de lo que es la sobrevivencia, ¿ya? Yo pierdo mi dignidad al intentar sobrevivir profitando de lo que es otro fallecido. Esa es la pregunta principal, yo creo. ¿Ya? ¿Cómo se ve mi dignidad afectada, ya, en virtud de lo que es, podríamos llamarlo, violar una dignidad póstuma de otra persona, ¿ya? Y eso, a ver, esto es un punto netamente micro, es más individualizado, pero, y ahí está la dicotomía y la paradoja de lo que uno puede hablar con los estados, puede ver lo que es la universidad. Yo vengo de la Universidad de Chile, conozco lo que es la Universidad de Chile propiamente tal, lo que es la universidad pública, cómo ha sido este cambio a lo largo del tiempo de las universidades públicas. Y en ese ámbito hablemos también de lo que nos dicen como ideal, que es el bien común. ¿Y a quién le han explicado, quién nos ha explicado a nosotros qué es lo que es el bien común? Que esta entidad, ¿no es cierto?, nos diga ya que mira, esto es el bien común, y para ese bien común tenemos que violar dignidades. Ahí está... Cruzamos la línea. Exactamente. Eso es lo complejo. Sí. ¿Ya? Y refiriéndose un poco al tema de esto de las universidades, esto obedece más que nada a algo mundial y se transformó todo, ¿no es cierto?, con una visión bastante economicista. ¿Ya? El abismo universitario. Desde ese punto de vista, a ver dónde está el concepto, dónde están los estadistas que nos digan, mire, ¿sabe qué? Esto lamentablemente es un bien económico y hay que gastar para que sea bueno.
Pero el equilibrio de esto se llega de tal forma. Claro. ¿Ya? Estoy de acuerdo contigo. Cuando entró el modelo neoliberal, dejó una escoba más o menos grande en todas las universidades en el mundo, y entendiendo la educación como el sistema de voucher, le dicen. Pero pocos entienden la idea que yo te pago para que tú lo hagáis. En el fondo le transfiero a los privados la responsabilidad del Estado, etcétera, ¿no? Y eso destruyó la universidad en todo el mundo. Por eso a mí personalmente me parece extraordinaria esta postura de humanizar. Me parece que es como volver un poco a lo esencial, que es invisible a los ojos, ¿no? Exacto. Antes que se me olvide, solamente preguntarte por la corporalidad y por los seres sintientes y la misma lógica pensando en los animales, ¿no? La dignidad que merece un animal no humano, ¿cierto? Por el solo hecho de ser él o ella, merece el respeto y dignidad como ser vivo por todos nosotros. Un animal muerto hay que tratarlo con cuidado, hay que hacer la ritualización correspondiente. Hay quienes no comen animales por lo mismo, porque dice un animal como ser sintiente que es criado para ser fagocitado por un ser humano, es una violación gigantesca al derecho de él en tanto ser viviente. Estoy en lo cierto. Sí, o sea, si uno se va al concepto mucho más budista, sí, del tema de hablar de los seres sintientes y de cómo se van transformando estas energías, ¿ya? Lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos de lo que son los animales y de estas cadenas o redes tróficas asociadas a la alimentación, porque el animal evidentemente se tiene que alimentar de otro ser vivo, ¿ya? Porque su subsistencia, y eso se engloba dentro de este concepto de bien común, podríamos denominarlo, es que nosotros podemos decidir, ¿ya? Y decidir cómo es ese proceso, ¿ya? El ser humano toda la vida se ha alimentado de esos animales, pero por ejemplo, vayámonos a lo que es Norteamérica, un ejemplo clásico, la llegada, ¿no es cierto?, de los colonos, cómo funcionaban, ¿no es cierto?, los nativos americanos, ¿ya? Esto es un ejemplo bastante sencillo. Cómo funcionaban con todos estos bisontes, búfalos. Ellos cazaban lo que necesitaban, y todas las culturas nativas de todo el mundo usan lo que necesitan, ¿ya? En cambio está otro aspecto, ¿no es cierto?, que me vienen a hacer una producción en masa y una eliminación en masa con fines, ¿no es cierto?, economicistas de pieles, y que todo eso se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo. Yo creo que ahí está lo que partimos conversando al principio con lo que es la humanización, que viendo este médico que decía, no, si tiene un tumor nomás o que se va a morir porque está acostumbrado, es donde está el punto de inflexión y la sutileza con la cual uno tiene que hablar al respecto y tiene que manejar y establecer una vida, porque evidentemente uno observa los mecanismos productivos, lamentablemente son necesarios para la cantidad de población que existe, ¿ya? Y para lo que ha hecho la misma sociedad en ir intentando que todas las personas puedan acceder a todo, ¿ya? Eso, con la cantidad de habitantes que hay hoy en día en el mundo, de manera autosustentable sería imposible. Entonces, ese punto de inflexión, ¿dónde está? Esa es la pregunta fundamental, sí. ¿Ya? Cuando llegamos a ese punto, ¿cómo lo hacemos sustentable? ¿Cómo esta producción de la misma gente que dice yo no como carne? Porque, a ver, este concepto es una concepción netamente moral, ¿ya? Hay mucha gente que no come carne no es porque no le guste, sino porque no le agrada el proceso productivo, entre comillas, que tiene esta producción en masa, de estos, podríamos decirlo, asesinatos en masa de los animales. Entonces, en ese ámbito se hace bastante complejo llegar a un consenso, ¿ya? Y eso como sociedad nos tiene tremendamente disgregados, no ha hecho nada más que separarnos, y separarnos en varios bandos. Como en otro tipo de cosas. Will, una pregunta, y en este laboratorio, mira la pregunta idiota que te voy a hacer, ¿incluyen animales también? No, obviamente el aspecto, ¿no es cierto?, de veterinaria, ellos incluyen animales. Sí, pero me refiero por conocer ciertos procesos, sí, por ciertas estructuras morfológicas. Por ejemplo, hay algunas personas que hacen cursos de anatomía comparada, hay otros que se han hecho prácticas morfológicas con animales, pero hoy en día está mucho más difícil acceder a los animales que antes. Bueno, ¿ya? Tenemos esa ley cruelty free, que ni siquiera los podemos hacer sufrir por nada, ni comprar ni importar productos. Entonces,
Por ejemplo, sí se pueden utilizar para el concepto de anatomía modelos animales como si yo quiero hacer un curso de sutura y cómo suturar piel, se utilizan modelos porcinos, chanchitos, ¿no es cierto?, que se pueden suturar la piel ya en la extremidad. Entonces sí puede tener un uso, ¿no es cierto?, más con animal, pero hoy en día se intenta eso reemplazarlo con otras cosas. Estamos en Diálogos Humanos, un programa de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Han pasado 40 minutos, ya hemos conversado. Yo estoy sorprendido, Diego, en verdad, porque hemos hablado poco de nuestro laboratorio de anatomía, pero es indudable que nos vamos por los ámbitos que nos importan en los diálogos humanos. Yo recuerdo alguna vez un periodista amigo, el Toño Chape, que me dice, el mejor entrevistado es el que tú le haces una pregunta y el compadre habla media hora. Es como así, más que contrapreguntar. A mí me parece... Lo primero, nos quedan 20 minutos de programa todavía, pero lo primero que quiero hacer, no sé si Diego estás de acuerdo conmigo, es volver a traerte a este programa para que discutamos en mayor profundidad estos temas más profundos que son súper importantes para nosotros. También, antes que se me olvide, este es un espacio de difusión, por lo tanto lo que tú necesites y quieres cuenta con este espacio justamente para que invitemos a esta reflexión del respeto y cuidado del otro, ¿no? Ahora, y sobre todo relacionada con la muerte. Yo creo que en general se habla poco de la muerte en sí y de lo que significa, y claro, yo creo que todos tienen alguna opinión respecto a ella, pero que muchas veces también es necesaria compartirla, digamos. Voy a contar una infidencia que no debiese contarla, pero lo voy a contar. Se comunicó conmigo la linda y maravillosa Andrea Tesa. La Andrea es una cantante muy conocida, canta precioso, hijo de la Verónica Villarreal, y somos bien cercanos con la Andrea. Entonces la Andrea se le murió el perrito. Y me decía, ¿por qué no preparamos un taller, un curso, un webinar o algo sobre el duelo en los dueños de perros? El duelo, cómo se vive el duelo en los dueños de los animales, porque cuando un animal muere se te rasga la vida entera, ¿cierto? La Andrea quedó muy dolida con la muerte de su perro Patán, su perrito lindo, encantador, y le dio mucha pena, y me empieza a comentar la cantidad de personas que se acercan diciendo, tengo un dolor tan grande que no sé cómo materializar esta pérdida de un ser vivo que es el perro. Estamos pensando cómo hacer, y lo vamos a hacer porque ahí está el tema ético, ahí está el tema valórico, ahí está el tema profundo de la muerte, más allá de la muerte de una persona, quienes hemos tenido animales y se nos mueren, sabemos lo que esto significa, ¿no? Entonces, la muerte es un tema que me parece súper extremadamente importante de discutir desde una altura, ni siquiera desde una altura, desde una frecuencia, porque la frecuencia es para el lado, la altura es para arriba, ¿no? Desde una frecuencia que nos permita entenderla desde un punto de vista biológico, filosófico, psicológico, geopolítico, cultural. Me parece súper interesante. Pero yo tengo una pregunta más. Y es yo también tengo un par más. Ya yo voy a hacer una nomás. ¿Cómo va nuestro laboratorio? Po? Del 1 al 10, ¿cómo va? Yo lo califico con un 9. Ya. Sí, ¿qué es lo que ¿cuál es nuestro desafío? El laboratorio. Bueno, el desafío evidentemente, ¿no es cierto?, es algunos detalles técnicos, ¿ya? Que eso ocurre en absolutamente todos los lugares, ¿ya? Y evidentemente cuando las cosas parten, ¿no es cierto?, yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo en que uno debe partir, ¿ya? Porque si no parte, no va a iniciar nunca, y nunca van a estar las condiciones perfectas para iniciar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno parte, se va dando cuenta en el camino. No sé si les ha pasado a ustedes en construcciones, en sus propias casas, se han hecho ampliaciones, no sé, que diseñan todo, que el arquitecto tiene todo perfecto, que van, y después de repente llegan, construyen todo, y te das cuenta, oye, pero ese enchufe no iba ahí, esa cosa no iba allá. Y eso se va solucionando en el camino, pero la idea es partir, y nosotros ya partimos, y como siempre he dicho, como laboratorio de anatomía, como carrera de medicina, es algo que lo único que tiene que hacer es crecer, ¿ya? Esto no para, ¿ya? Esto se transforma después en una máquina de movimiento perpetuo que funciona como con fuerza residual. Will, perdón, una pregunta. ¿Todas las escuelas de medicina del país deben tener laboratorio de anatomía o somos parte de algún grupo particular?
nosotros somos parte de un grupo selecto, ¿no es cierto?, que tiene material laboratorio de anatomía y material cadavérico más allá que una sala con modelos. ¿Ya? El plus que tiene el material cadavérico, como les decía previamente, los artículos lo validan por expertos anatomistas que están diciendo que no existe nada que reemplace al cadáver, nada que reemplace el material cadavérico. Hoy en día, ¿no es cierto?, como está este concepto de donación de cuerpo a la ciencia, muchas de estas donaciones no solamente se utilizan para la práctica de la anatomía, sino que se están utilizando para los abordajes quirúrgicos, para el entrenamiento quirúrgico de los futuros cirujanos o de futuras disciplinas médico-quirúrgicas. Entonces, desde ese punto de vista, ya el material cadavérico está siendo imprescindible y eso se suma a que hay mucha más gente que está siendo iconoclasta respecto al ritualismo funerario, al ritualismo del fallecimiento, del cementerio, y no le importa más allá qué es lo que hagan, cómo destinen la utilización de sus restos, sino que ellos quieren seguir siendo útiles después de fallecidos. Bueno, quienes somos donantes, eso, ¿no? Sí. Nuestro cuerpo es para... Exactamente. Entonces, sí, claro. Y eso ha ido aumentando, y esto es como un boca a boca, es como la cadena de favores que se va repartiendo, y nosotros como desafío, bueno, como yo les decía previamente, es crear aquí en la Universidad Central un programa de donación, ¿no es cierto?, de cuerpo a la ciencia, y esto eso parte... quería preguntar yo. Y esto parte... Eso, dale. Parte por el concepto, ¿no es cierto?, de que creamos este programa, gestionamos los recursos, ¿no es cierto?, no se necesita tanto recurso, se gestiona, ¿no es cierto?, también a su vez lo que es la difusión, ¿ya? Yo he creado programas de donación en otras universidades ya, o sea, no he creado, he participado con experiencia y todo eso, y lo ideal es que dentro de los mismos estudiantes se difundan. Y siempre aparece un estudiante curioso que me dice, oiga, ¿sabe que mi abuelita se quiere donar a la ciencia? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, todo este concepto, como les decía previamente, que la donación a la ciencia me establece que yo conozca a la persona en vida y después trabaje con ella, y eso le añade un plus tanto de mucho respeto a mí, a mi vida, podríamos decirlo de alguna manera, como a su vez también a lo que es el concepto de la enseñanza. O sea, yo le digo, mire, sabe que esta persona fue el abuelito de tal X y lo donaron, ¿no es cierto? Y eso ya les cambia el paradigma a los estudiantes, ya establecen mucho más respeto. Y tengo como toda mi idea y mi energía en establecer, ¿no es cierto?, este programa acá, ya que se empieza a crear. ¿Y qué es lo que necesita? ¿En qué consiste? ¿A quién hay que pedirle las lucas? En el fondo, bueno, tú me decías que no tiene como mayor costo, pero en el fondo requiere como alguna normativa especial, hacer una política interna, equipamiento, autorización por parte de, valga la redundancia, de las autoridades. Ya sí. Nosotros tenemos un programa, un escrito, ¿no es cierto? Yo tengo un borrador que me diga, sí, vamos, démosle, ¿no es cierto?, a esto. ¿Ya? Hay algunas instituciones que no les gusta, que no les parece, por ejemplo, pero aquí, a lo que yo me he dado cuenta, que es una universidad muy rica en el sentido de que la mayoría de la gente que arma esta universidad, que construye esta universidad, es abierta a todo. Ya no te dicen que no, ¿ya? O te dicen quizás. Claro, dejan abierto la posibilidad. No va a entrar en coyuntura. No metamos. Ahí puede ser un poco... Perdón que te interrumpa ahí, pero por un lado, yo quiero hacerle la palabra a Diego, que tiene hartas preguntas, pero por un lado está la parte administrativa universitaria, pero tiene que haber algún aspecto legal, algún aspecto ministerial, en que tú puedas poner el aspecto legal, el libro 9 del Código Sanitario, ¿ya? Que tiene que ver con el aspecto funerario, tiene un artículo que habla de la donación del cuerpo a la ciencia. ¿Ya? Y lo único que se establece, ¿no es cierto?, dentro de esta legalidad, este código sanitario, que es un código que debería actualizarse porque es de los años 70, ¿no es cierto?, y tiene algunas actualizaciones puntuales en los últimos tiempos relativas a cambios que hubieron relacionados con el COVID y todas esas cosas. Habla de que no se puede comercializar con el cuerpo. ¿Ya? No puede establecer, ¿no es cierto?, una venta, exacto, un lucro asociado, no puede haber un comercio con estos restos, y desde ese punto de vista la ley permite, y
este código autoriza, ¿no es cierto?, a las universidades como potestad, ¿no es cierto?, de tener este manejo de los cuerpos ya donados. Es tan heavy, yo me acuerdo cuando movíamos las cenizas de mi suegro, teníamos que andar con el certificado de función. No se puede mover una ceniza en una ánfora porque sí, sino que tienes que comprobar que corresponde a este ser humano. Es re jodida la cosa. Diego. Sí, no, solamente comentar, me parece súper relevante. Yo no sabía que existía como el programa así como propiamente tal. Me parece que es súper interesante como de poder implementar. Además que me imagino que al ser parte como de este grupo selecto de facultades que tiene un laboratorio de anatomía, digamos, si se complementa con un programa de donación de órganos, de cuerpos, mejor dicho, perdón, se hace aún más atractivo. En el fondo, claro. En ese sentido, como que he pensado todo el rato en la fortaleza y cómo se va de alguna forma robusteciendo la facultad como tal. Yo creo que eso es súper importante también de hacer notar y de decirlo finalmente, porque ya con todas las conversaciones que hemos tenido acá en el programa, con la conversación que hemos tenido hoy día con Will, no hemos podido dar cuenta de eso. Yo creo que eso obviamente es un esfuerzo, es un buen direccionamiento que hay que hacerlo, hay que destacarlo. Pero yo quería, más allá de lo interesante que me puede parecer esto, y que creo que quedamos finalmente siento que quedamos como cortos con todos los temas, porque hay algunas cosas que no hemos entrado que tienen como, de los temas que hemos conversado, tienen como muchas perspectivas como filosóficas y religiosas también, y del ámbito de las creencias y de los rituales que sería súper interesante abordar. Pero no quiero terminar el programa sin hacerle una pregunta antes a Will, que él lo mencionó al principio, pero ¿qué es lo que nos puedes hablar tú, comentar acerca de la anatomía patológica, que también es súper relevante, que nosotros como sabemos que, como tú bien dijiste, también te dedicas a ella, pero ¿cómo le podemos comentar a la gente, explicarles qué es la anatomía patológica? Bien, muy, muy interesante pregunta. La mayoría de la gente ve lo que es patología y anatomía patológica, o los lugares de patología de los hospitales, el servicio de anatomía patológica, lo ven de una mirada bien distante. Patos es enfermedad, ¿ya? Y patología es el estudio de la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, la anatomía patológica estudia la manifestación, en palabras técnicas, morfológicas, es decir, cómo se ve esa enfermedad en un cuerpo, ¿ya? Tanto a nivel macroscópico, es decir, a nivel visible por los ojos propios, como a nivel microscópico, ¿no es cierto?, a nivel celular. Entonces, desde ese punto de vista, uno, por ejemplo, este concepto de autopsia, ya que es muy interesante la palabra autopsia en sí, que es ver por sí mismo, ya uno puede, ¿no es cierto?, explorar una cavidad torácica y ver un pulmón que tiene una estructura, un tumor, por ejemplo. Y ese tumor, ¿no es cierto?, eso es anatomía patológica. ¿Qué forma tiene? ¿De qué color es? Ya esa lesión, o una gastritis, cómo se ve al simple vista el órgano y cómo yo después la puedo ver a nivel microscópico y analizarlo. Y fundamentalmente esta anatomía patológica establece el real diagnóstico que tiene una persona, ¿ya? No sé si ustedes siempre han escuchado, yo creo que sí, todo el mundo, la biopsia, sí, bueno. ¿Ya? Yo puedo tener una masa, ¿no es cierto?, en cierta parte del cuerpo, en un pulmón, me hacen un escáner, me hacen una resonancia, pero se ve masa de tal forma, se puede describir y es compatible con... Todo eso es anatomía patológica. El escáner, No, o sea, dentro de, pero cuando uno toma, ¿no es cierto?, esta muestra, ya le hace la biopsia, ahí ya es anatomía patológica y el procesamiento de este fragmento de tejido para establecer un diagnóstico que sería el certero dentro de lo que es. Y eso, obviamente, contribuye al tratamiento de la enfermedad. Claro. Y en anatomía patológica se deben observar cuerpos con patologías. Exactamente. Ya. ¿Y la anatomía patológica forense? Ese es otro aspecto, ¿no es cierto?, que se llama la patología forense, ¿ya? Que la patología forense se engloba, ¿no es cierto?, de lo que es el estudio de todo la morfología, la forma de las lesiones, ¿ya? Lesiones producidas, ¿no es cierto?, fundamentalmente por terceros, y en el análisis de cómo se va a ver a nivel microscópico una herida cortopunzante, por ejemplo, cualquier cosa de ese tipo. Entonces uno puede determinar en base a lo que es
esta misma anatomía patológica que es la clínica versus lo que es patología forense. Clínica es mucho más de hospital, de enfermedad, de curso de la enfermedad, y esto forense más atribuible a muertes repentinas. Ya nosotros podemos, o se puede determinar dentro de la patología forense si la lesión fue vital o no vital, ¿ya? Es decir, si fue producida cuando la persona estaba fallecida o estaba viva, y eso es tremendamente importante. Súper. Will, ha sido súper interesante conversar contigo. Creo que nos quedamos de verdad. Podríamos haber hecho cortos. 3 programas seguidos. Sí, para hablar muchos temas. Bueno, yo ya te dije más o menos cuál era como la inquietud que yo, con la cual yo me quedo. Te queremos dar las gracias por estar acá hoy día, por venir a conversar con nosotros, por haber hecho de este espacio un diálogo humano. Y despedirte, Dani. Gracias, Will, muchas gracias. Dejarte invitado para cuando quieras venir. Este espacio es tuyo también, a aportar, a comentarnos, a dialogar, a conversar. Me interesaría hablar de esto hoy día con ustedes. Te vienes para acá y conversamos. Y muchas gracias. Yo estoy realmente sorprendido. Muy buena entrevista, Diego. Sí, no, solamente decir que tú das el cierre con tu tema, con la música que elegiste, con el tema musical que elegiste para hoy día, así que... Que muy atingente lo que conversamos. Así que, Will, tienes la palabra. Primero que todo, darle las gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y por difundir cosas que no toda la gente quiere aprender, quiere comprender, y eso es tremendamente grato para cuando uno se dedica a estas cosas, ¿ya? Y evidentemente les agradecería mucho también volver a estar en este espacio, porque ha sido tremendamente interesante y fluye, y eso me ha gustado. Así que eso, muchísimas gracias. Yo me despido, ¿no es cierto? Y el tema que elegí es Psycho Killer. Ay, vamos ahí.